Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy, 13 de octubre del 2021, les invito para continuar con la lectura de la Biblia en un año. Hoy vamos a seguir con la lectura del libro de Apocalipsis, capítulo 13, Esther, capítulos 1 y 2 y Salmos 106 del 1 al 23. Apocalipsis 13, Esther 1 y 2 y Salmos 106 del 1 al 23. Les invito para que iniciemos con la lectura de uno de los libros más singulares que tiene la Biblia, no solo el Antiguo Testamento, sino la misma Biblia, y es el libro de Esther. Hay dos libros que en la Biblia tienen nombre de mujer, que son el libro de Ruth y el libro de Esther. Por lo menos en el canon de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento y en el canon de las Biblias cristianas evangélicas. Hay unas versiones que tienen pues otros libros como el de Judith, por ejemplo, en las Biblias de versiones católicas. Pero hablando de estos dos libros, Ruth, Esther, bueno, Ruth, la moabita, que va a ser parte de los ancestros, no solo del rey David, sino también pues de nuestro Señor Jesús. Tenemos el libro de Esther en un contexto histórico muy particular y con unas singularidades. Este libro, por ejemplo, como la que es más notoria, que en el libro de Esther no se menciona a Dios, ¿sí? Y es muy particular que tengamos un libro como un libro sagrado, como un libro canónico dentro de nuestra Biblia, que no menciona a Dios, de manera expresa no menciona a Dios. No es un libro que hable de culto a Dios, no se menciona como tal, pero sin duda alguna es un libro que deja ver de manera evidente la presencia del Señor, la intervención del Señor, el favor del Señor hacia su pueblo. Y pues es un libro que tiene unas singularidades y unas enseñanzas que por algo está en la Biblia, ¿sí? Y que rompe además muchos esquemas de lo que cualquier persona pensaría de un libro que debe estar en la Biblia. El libro de Esther. El libro de Esther se desarrolla en Persia. Recordemos que el pueblo de Judá había sido llevado cautivo a Babilonia cuando Nabucodonosor reinaba en Babilonia y hubo tres tiempos de deportaciones hacia Babilonia. En una de esas, el primo de Esther, que no es tío, Mardoqueo, fue llevado a lo que era en ese momento Babilonia. Luego los persas tomaron a los babilonios y quedó bajo el dominio persa. Cuando aparece en escena la historia de Esther, están en Susa, en Persia, pero Mardoqueo, que lo menciona la Biblia, había sido llevado cautivo desde Jerusalén. Estamos entonces en Persia, estamos en el reinado de, bueno, la Biblia, el nombre hebreo que da para este rey persa es Artajerjes, perdón, Asuero es el nombre hebreo, pero se refiere a un rey llamado Jerjes, que reinó entre los años 485 y 465 antes de Cristo. ¿Sí? Es el quinto rey persa, después de Ciro, de Cambises, de Gautama, de Darío, llega el rey Asuero o Jerjes. Paralelamente, ¿qué había pasado cuando aparece en escena Esther? Habían ya retornado a Jerusalén y a Judá, Zorobabel, Josué ya habían terminado el templo, ya habían también vuelto a Judá y a Jerusalén Esdras y Nehemías, ya había pasado el ministerio de Ageo y Zacarías. Todo esto, pues para que más o menos entendamos el momento
histórico y la intervención que hace Dios a través de la vida de Esther y de Mardoqueo en el pueblo de Judá, pues porque ya Israel como tal no existía, sino que existían los judíos que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Habían pasado bastantes cosas en estos años que rodean la historia del libro de Esther. El capítulo 1 de Esther, bueno, Esther, vamos a ver qué personajes entran en acción, protagonistas de este libro. Esther, que es un nombre persa que quiere decir estrella, pero el nombre original de Esther era Hadassah. Y Hadassah es un nombre hebreo que quiere decir mirto. Ese es el nombre original de Esther. El otro protagonista de esta historia es su primo Mardoqueo, primo. Algunas veces yo he escuchado que dicen que el tío de Esther, no, eran primos. De hecho dice el capítulo 2, Esther capítulo 2, versículo 7 dice, y había criado a Hadassah, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Entonces, Mardoqueo era primo de Esther, seguramente un primo mayor, ella era una jovencita, pero no era tío, sino primo de Esther, pero más que primo, se había convertido en su padre adoptivo, en su mentor, en su guía, en su criador, porque fue el hombre pues que prácticamente crió y cuidó a Esther. Tenemos entonces a Esther, tenemos a Mardoqueo, su primo, tenemos a Asuero, que es el mismo Jerjes que les mencioné ahora como rey de Persia, tenemos la ex esposa del rey Asuero, que es Basti, y tenemos un personaje un poco maligno que es Amán. ¿Sí? Esos son como los protagonistas principales del libro de Esther. Entonces, Mardoqueo y Esther como judíos, Mardoqueo como padre adoptivo de Esther, que era su primo, está el rey Asuero, su esposa, su ex esposa Basti, y está el malvado Amán. De hecho, así se menciona el malvado Amán. El primer capítulo de Esther nos menciona, pues, qué pasaba. Estaba Asuero, dice que era un hombre poderoso, reinaba desde la India hasta Etiopía y tenía bajo su dominio 127 provincias, 127 provincias. Cuando estaba tranquilo, había firmado su reino, dice que entró a celebrar en su palacio su poder y su gloria, como seguramente lo harían los reyes de la época que no tuvieran temor de Dios o que no tuvieran presente pues la gracia divina en sus victorias. Y en este banquete, este Asuero empezó a exhibir sus joyas, sus cosas y decidió pedir que la reina se pusiera la gran corona, dice el versículo 11, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa. Pero Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Bueno, aquí en medio de su fiesta, seguramente de pues del exceso de alcohol y de otras cosas, pues él quiere e invita, manda a traer a la reina para mostrar su belleza con su corona y sus vestidos reales. Ella se niega, y pues no vamos a entrar en detalle y en discusión sobre esta postura equivocada seguramente de ambos en ciertos aspectos. El punto es que destituyen a Basti, ¿sí? La destituyen, la exilian, la sacan y el rey pues queda muy ofendido porque ya no quiso comparecer ante él. No podemos descartar y acordémonos que la Biblia no va a contar como está en un contexto histórico, pues la Biblia nos va a narrar lo que pasaba en ese contexto histórico. Sabemos que en la antigüedad, lastimosamente, no había un valor adecuado a la mujer, ni a los niños, ni a los ancianos. Y pues eso es lo que nos deja ver la Biblia, como un rey soberbio, altío, y una reina que de pronto no supo entender y leer la situación
pues termina en que ella es destituida y exiliada. El capítulo 2 es donde entra en escena nuestra Esther. Se da un decreto, hay que buscar un reemplazo. Seguramente, y lo sabemos en la antigüedad, los reyes no solo tenían una esposa, ellos tenían varias esposas, tenían concubinas, tenían lo que se conoce del mundo turco, un harem, donde tendría seguramente muchas mujeres a su antojo. Lastimosamente esto también era como parte de demostrar su poder y su grandeza. En el capítulo 2 dice el versículo 1, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira de Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Jai eunuco, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey reinará en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Bueno, aquí tenemos una oportunidad, ¿sí? Pues ante la caída de Basti, los consejeros le dicen, bueno, usted tiene que buscar una reina, usted tiene que buscar una mujer que lo acompañe. Tendría que ser muy hermosa. La Biblia describe que Basti era una mujer muy hermosa. Y así que sale un decreto y empiezan a hacer como la selección. Seguramente iban a traer muchas doncellas y a una de ellas Asuero iba a escoger. ¿Cómo vio Mardoqueo esta situación? Como una oportunidad, pero no solo Mardoqueo, sino que el mismo Señor, sabiendo seguramente los planes del maligno, lo ve como una oportunidad. ¿Sí? Y es Mardoqueo, acordémonos que Esther es una doncella, es una jovencita, pero aquí, y resalto mucho el valor y la necesidad de tener un mentor en la vida, de tener a alguien que me oriente, que me guíe, alguien que me instruya, alguien que, y en el caso de Mardoqueo, que lo deja ver, era un hombre temeroso de Dios, pero era un hombre que tenía una experiencia, un anciano. Cuando el Nuevo Testamento describe a los presbíteros, que esa es la palabra que usa el Nuevo Testamento, los presbíteros, los ancianos no solo eran hombres de edad, de avanzada edad, sino que eran hombres y eran mujeres, porque el Nuevo Testamento también menciona a las presbíteras, a las ancianas, eran hombres y mujeres que tenían una experiencia por su caminar en la fe, ¿sí? Y esa experiencia no necesariamente sean muchos años. Hay personas que llevan el camino de la fe toda su vida y así no sean de muchos días, pues tienen una experiencia, un camino, un kilometraje, ¿sí? Un millaje ya recorrido en el camino de la fe. Y, por ejemplo, cuando Pablo, Pedro escriben en el Nuevo Testamento sus cartas, están hablándole a estos ancianos, a estos presbíteros, para que ayuden a los más jóvenes, para que orienten a los más jóvenes. Y los más jóvenes no necesariamente son los que tengan menos edad, sino que hace referencia a los que tienen menos tiempo en el camino de la fe. También se viene a mi memoria cuando David está organizando el templo, el culto en el templo, y David manda a los cantores y dice en el libro de Crónicas que entren los ancianos y los jóvenes. Y también describe que entren el maestro y el discípulo. ¿Sí? David también estaba estableciendo en el culto, en el templo, que fueran de la mano los maestros con los discípulos, porque hay una necesidad de ir haciendo un relevo generacional. Y dice que entre también el joven con el anciano. De esa misma manera aparece en el libro de Esther un anciano, un hombre experimentado, un hombre de fe que ha conocido al Señor, que ha librado y ha visto cosas. Imagínense que haciendo yo cuentas de Mardoqueo, dice que fue llevado cuando fue llevado Joacim, o como lo menciona aquí el libro de Esther, Jeconías. Estamos hablando que Mardoqueo tenía más de 90 años cuando aparece en escena con Esther.
O sea, que era un hombre que había vivido bastante, que había visto bastantes situaciones, que seguramente evidenció el cautiverio, evidenció la caída del imperio de Babilonia, evidenció el surgimiento del imperio persa. Tenía un camino y había visto el favor de Dios, conocía que el Señor había ya permitido volver de la cautividad a los judíos, conocía que el Señor había permitido que se edificara el templo en Jerusalén. O sea que Mardoqueo era un hombre, un buen mentor, porque amaba a Adasa, a Esther, la había adoptado, la había criado, la había instruido y aquí vio una extraordinaria oportunidad. Esa es lo bueno de un mentor, que el mentor me ayuda también a ver lo que yo no veo, que el mentor por su camino, porque ha recorrido, me puede ayudar a dilucidar asuntos que yo no tengo claridad. Y aquí, por ejemplo, Mardoqueo vio una oportunidad y vio una oportunidad no solo para Esther, que esto es lo más importante, él vio una oportunidad para el pueblo y ya se los voy a demostrar que es asombroso lo que Mardoqueo pudo haber visto en esta oportunidad que se genera ante la caída de Basti. Dice el versículo 5, había en Susa un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado a Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura, de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Dice luego el versículo 8. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto de Asuero y habían reunido a muchas doncellas en Susa, a cargo de Jai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Jai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Lo que es la gracia divina. De entrada, Esther que debía ser una mujer muy dulce, además de sabia, además de entendida, además de temerosa de Dios, además de hermosa también, porque así lo describe la Biblia, y halló gracia delante miren esta combinación tan maravillosa. Nuestra sociedad nos contradice totalmente lo que era Esther. Aquí nos está mostrando la Biblia que una mujer puede ser hermosa, que una mujer puede ser temerosa de Dios, que una mujer puede ser íntegra, que una mujer puede ser eh, agradable en el lugar que le corresponde. ¿Sí? Es la combinación de lo que Dios diseñó también en la mujer, con todas las características extraordinarias que la diseñó. Y dice entonces que fue llevada, incluso le pusieron unas doncellas que la acompañaran. El 10, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. ¿Sí ven? La instrucción de un mentor, el consejo de un anciano, la sabia dirección. La Biblia habla de que con sabia dirección se hace la guerra. Versículo 11. Cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. No la descuidó. Él no lo dio por hecho de que ella ya estaba en el palacio y que ya lo había logrado. No, él siguió acompañándola. Mardoqueo, de hecho, no hay manera de poder entender lo que Dios hizo a través de Esther sin Mardoqueo. Mardoqueo fue fundamental, fue un compañero, acompañó a Esther en sus procesos. Pero también algo muy importante, Esther se dejó acompañar, porque ¿de qué sirve un buen compañero, un buen presbítero, un buen anciano que quiera acompañar a alguien si el más joven, el menos experimentado, no se deja acompañar? Y aquí es la combinación perfecta, la conjugación perfecta. Alguien que puede, que quiere acompañar y alguien que se deja acompañar, que se deja aconsejar, que es humilde también para seguir el consejo. Esther pudo haber dicho, oye Mardoqueo, ya no te necesito, ya estoy en el palacio del rey, muchas gracias, Dios te bendiga. No, Esther entendió
que a través de Mardoqueo era que ella podía, siguiendo una sabia dirección, podía avanzar también en sus planes, propósitos, pero también en los planes de Dios. Dice el versículo 12, cuando llegaba el tiempo, cada una de las doncellas debía venir a Asuero. Bueno, ahí había una preparación, pero vamos a mirar el versículo 14. Eh, el 15, perdón. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir a Asuero, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Ejai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Tenía que ser una muchacha encantadora, sencilla, humilde, agraciada, de buen trato, cordial, educada y seguramente la gracia que el Señor le había dado a esta mujer. Dice el versículo 16, fue llevada ante Asuero, a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Miren hasta dónde llegó lo que fue el efecto de alguien, de un buen mentor, de un buen consejero, de un buen compañero. La llevó a que lograra arruinar. Pero ojo, que llegar ahí no era simplemente para el bienestar y beneficio de Esther. Ojo, cuando Dios quiere bendecir a alguien, cuando Dios quiere guiar a alguien hacia ciertos lugares, no es solo para bendecirlo a él, es también para bendecir a través de él. Es para brindar bendición, protección, provisión a otros a través de él, a su familia, a su pueblo, a su entorno, ¿sí? O sea, yo no puedo pretender que Dios me guíe, que Dios me bendiga y que la bendición yo me la guarde. Dios me bendice para bendecir a otros. Dios me bendice para ser instrumento de bendición a otros. Y ojo con esto, es que es inmediato lo que es el plan de Dios, lo que es tener un buen consejero, lo que es seguir dirección, porque vuelvo y le digo, puede haber un excelente consejero, pero si el consejo no se acata, no hay nada que hacer. O puede haber disposición a seguir un consejo, pero tener un mal consejero. Es la conjugación, que se alineen estos dos factores. Buen consejero, buen consejo y que se acate el consejo, ¿sí? Y dice que cuando ella llega, mire lo que pasa en el versículo 18. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos. El banquete de Esther. Ojo, ese banquete tuvo nombre propio. Dice el banquete de Esther. Tuvo que haber impactado muchísimo a Asuero la presencia, la vida de Esther. Y ojo con esto. Y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. ¿Cómo habrá sido la compañía, el amor, el trato, bueno, todo lo que ustedes se imaginen que trajo Esther al corazón de Asuero, que trajo un efecto social, trajo un beneficio a toda la sociedad, ni siquiera solo al pueblo judío, también a los persas y a los demás pueblos que habían sido cautivos? Disminución de impuestos y el favor del rey a todo el pueblo. Extraordinario. ¿Sí? Ojo que la rebeldía de Basti trajo un problema, porque Asuero mandó una carta diciendo que los hombres tenían que afirmar su autoridad y que las mujeres, dice el versículo 22 en el 1, envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Imagínense. Dice, el decreto también dice que todas las mujeres darán honra a sus maridos desde el mayor hasta la menor. Ese decreto por la rebeldía de Basti trajo seguramente más machismo, trajo seguramente incluso maltrato a la mujer, pero cuando viene Esther, una mujer bien dirigida, una mujer bien aconsejada, una mujer que había pues, temerosa de Dios, lo que trajo fue un beneficio a la sociedad, lo que trajo fue una bendición a la sociedad. Y vemos en estos dos primeros capítulos
pues esa conjugación perfecta de lo que Dios también ha permitido. El Señor ha permitido que otros caminen antes que yo, que otros lleven un camino antes que yo, y que si lo han recorrido y tienen un conocimiento, pues ¿por qué no voy a buscar su consejo, su dirección, su acompañamiento? Y más como lo entendió Esther, donde experimentó que la protegían, que la amaban, y pues si Mardoqueo la había cuidado, sin ser su padre, la había criado, pues quién mejor que él, y seguramente ella vio que era un hombre temeroso de Dios, que era un hombre de virtudes, y pues, ¿cómo no voy a seguir el consejo de Mardoqueo? Vamos a orar. Creo que la historia de Esther es una historia que tiene mucho que enseñarnos, y seguramente Dios tiene para nosotros, para todos, un plan especial, pero ese plan especial no puede ser aislado de bendecir también nuestro entorno, nuestra familia, nuestro entorno social. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, hoy te presentamos nuestra vida, te agradecemos por tu palabra, por orientarnos. Te agradecemos por cada persona que has puesto en nuestro camino como nuestros mentores, consejeros. Te agradecemos por nuestros padres, que han sido los principales tutores en nuestro Señor. Te agradecemos por, por tantas personas, maestros, pastores, líderes, Señor. Hemos hasta jefes que en algún momento han sido nuestros mentores y que nos han dado un sabio consejo, y que cuando acatamos ese sabio consejo hemos podido avanzar y lograr, Señor, alcanzar algunas metas, objetivos. Muchas gracias por, porque hemos encontrado, Señor, en tu palabra el mejor consejo, y porque personalmente mis mejores consejeros han sido aquellos que han alineado su corazón a ti, que te temen, que te aman, que te obedecen, y que a través de ellos, Señor, de su ejemplo, como dice Hebreos, de sus conductas, tú me has permitido también, Señor mío, eh, dirigirme con sabiduría y sensatez. Gracias por todo lo que tú me has permitido obtener al ser atento, Señor, a tu voz a través de estas personas. Hoy te bendigo y te pido que me orientes y que me permitas discernir tu buen consejo siempre. Tú eres soberano y te ingenias las formas de acuerdo a los momentos de hablarnos al corazón. Permítenos que cuando tú hables, nuestro corazón, mente, oídos esté listo, preparado, atento, y que tengamos la disposición a obedecer, a seguir el buen consejo. Esther, a pesar de ser una muchacha joven, a pesar de ser tal vez una niña, cuando habla de doncella, Señor, ella entendió que lo más sensato, sabio, era seguir el consejo. Pero también vemos en Mardoqueo un hombre que nunca lo dio por hecho, que a pesar de que Esther había llegado a un lugar, aparentemente el mejor lugar al que podría llegar, no dejó de acompañarla. Es como los padres, Señor, que así sus hijos se gradúen de la universidad, de sus especializaciones, así tengan su propia empresa o tengan un excelente cargo laboral, el padre nunca deja de acompañar a su hijo. Y esa es la virtud, Señor, del consejero también. Yo te doy gracias por este ejemplo maravilloso, por esto que nos dejas conocer en tu palabra, y te pido que tomemos tanto la actitud como Esther, si consideramos que necesitamos ser orientados, aprender a pedir y a seguir un consejo, pero si tú nos has permitido caminar y adquirir una experiencia, Señor, también tener la disposición de ayudar a otros, porque así como me ayudaron, yo debo ayudar a otros. Tu palabra dice que si recibimos de gracia debemos dar. Yo te pido tu bendición sobre tu pueblo, guíalos, apártalos del mal y bendícelos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.